Familia Educativa del Tolima y Colombia. Aquí se inicia Actualidad Educativa, el informativo de la verdad. Todas las actividades de la organización sindical bajo la dirección general del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Tolima, SUTED-CIMATOL. Coordinación General, John Henry Ávila Vanegas. Secretario de Prensa, Comunicaciones y TICS. Asesor periodístico, José Arcesio Rodríguez Doncel. Edición, Luis Hernán Lozano. Saludo especial para todo el magisterio de Ibagué, el Tolima y Colombia. Bienvenidos a Actualidad Educativa, el espacio institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Tolima, SUTED-CIMATOL. A nombre de su comité ejecutivo del personal administrativo, reciban un cordialísimo saludo en este día sábado 12 de febrero del año 2022. Aquí estamos para contar temas relacionados con el encuentro nacional o la convocatoria que ha hecho la FECOA a toda la junta directiva de los sindicatos filiales en país. ¿Qué conclusiones, qué recomendaciones? Vamos a hablar del momento político porque no podemos imaginarnos de las aspiraciones que inclusive un grupo de maestros, de buenos maestros, quieren llegar al Senado de la República, porque si de algo adolece el magisterio colombiano es de representación en el Congreso de la República, donde se definen las leyes, y hay muchos temas que van pegados justamente, que coinciden con la situación que vive el magisterio colombiano, por decir algo nomás, las instituciones educativas, por falta de agua potable en las instituciones, en fin. Ese es un tema que vamos a analizar con todos ustedes. Hoy nos acompaña el presidente de SUTED-CIMATOL, William Polo Arango, quien va a referir dos temas específicos, uno que tiene que ver con las conclusiones del paro departamental que obligó al gobierno del Tolima por no pagar el salario del mes de enero a tiempo. Entonces, vamos a tener igualmente ese tema, el tema de la salud y muchos más en este espacio que es de ustedes, el espacio institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Tolima. Un saludo especial para todos ustedes. Muchas gracias por la beligerancia, por la forma activa como participó el magisterio del Tolima en estos 3 días de paro, a pesar de igualmente las 2 jornadas que se cumplieron la semana anterior, jueves y viernes, frente a la gobernación y en las instituciones educativas de los 46 municipios fuera de la capital tolimense, que tuvieron que recurrir a este movimiento para hacer respetar sus derechos. Al presidente del Sindicato de Maestros del Tolima, SUTED-CIMATOL, William Polo, bienvenido. Y inicialmente, ¿qué resumimos de lo que ha sido esta jornada de paro en el departamento del Tolima? ¿Cómo le va? Arcesio, muy buenos días. Ya aquí promediando el segundo mes de este 2022, en una etapa compleja, crucial, creemos que definitiva, de esta pandemia, que esperamos sea superada durante este 2022 o tal vez durante el 2023, pero que ya se comienza a visorar una salida, y en ese sentido, pues tenemos que decir que esta semana ha sido muy importante, muy activa dentro de lo que significa la vida sindical, la reivindicación de derechos y el fortalecimiento de la organización. Como usted bien lo dice, un paro departamental, 3 días, por el tema del no pago oportuno de salarios, y además un ejercicio nacional frente a lo que es la definición del qué hacer durante este 2022 por parte de la Federación, por parte de los sindicatos filiales a FECODE, y lo que tiene que ver también con la coyuntura político-electoral que será definitiva para los intereses que tiene la comunidad educativa frente a la defensa de la educación pública, la financiación de la educación pública, la dignificación de la profesión docente y asimismo el fortalecimiento de la movilización social desde el punto de vista del papel que desempeñamos las filiales en cada una de las regiones y la federación en el contexto nacional e internacional. Bastante complejo, y pues esperamos que en el día de hoy, en esta emisión de Actualidad Educativa, podamos avanzar e informar de la mejor manera
a las profes, los directivos docentes y demás personas que se conectan a esta transmisión. Profesor William Polo, el ejercicio en tal como se resume del magisterio a propósito del no pago, y imaginamos que no debe haber retaliación por el derecho constitucional que existe sobre el derecho al paro, a la huelga. Sí, mire, aquí hay que dejar claro que pues inicialmente desde la Constitución política se garantiza el pago oportuno, incumplido por parte del gobierno, en este caso el gobierno departamental. Igualmente hay unas normas muy precisas del manejo de los recursos y la transferencia de estos a las entidades territoriales para que a su vez las gobernaciones o las alcaldías le transfieran, repito, oportunamente el salario, oportunamente y completo, el salario a los compañeros trabajadores y particularmente a los maestros. Y además de eso, pues obviamente hay una situación social, porque es que el maestro vive de su salario. El maestro de pronto genera algún otro ingreso, pero es para completar el salario, no para crecer económicamente. Y eso hace que pues obviamente haya una dependencia vital del salario. Por lo tanto, pues además de legalidad, de constitucionalidad, hay justicia en la petición que se está expresando por parte del Magisterio del Tolima cuando se le planteó al gobierno departamental que debía cancelar el salario tal cual estaba establecido y en la medida en que también estaban los recursos aquí ya en las cuentas de la gobernación. En ese sentido, pues se plantea que responsabilidad de parte del gobierno departamental en esta materia y en esa misma razón no fue el magisterio el que provocó el paro, sino fue el gobierno departamental. Entonces, se tiene que entender que a partir de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, los acuerdos que se firman en el marco de la ley, del decreto 160 de febrero de 2014 y de los acuerdos sindicales 2021-2022 firmados por el gobernador del Tolima, se debe garantizar la participación en la protesta, deben existir las garantías y pues lo que se le está planteando desde el sindicato de maestros al gobierno departamental es que no haya ningún tipo de represalia. Obviamente entendemos que estamos hablando de la educación de los niños. Ajá. Esto también es bueno para el análisis porque los profes lo hacemos, ¿no? Pero vale la pena tocarlo acá. El gobierno en últimas puso a chocar un derecho contra otro. O sea, el derecho de los niños a estudiar y el derecho de los profes a tener sus condiciones laborales, a tener su pago oportuno. Por eso se dan discusiones, se plantean situaciones, pero eso sí, al magisterio desde el sindicato hemos planteado la necesidad y la exigencia al gobierno departamental que no haya represalias para quienes participamos en este proceso de huelga que se desarrolló durante los 3 primeros días de esta semana que está terminando. Bueno, hubo una queja muy reiterativa de los maestros, es que les hicieron unos descuentos no previstos, inclusive creo que les incluyeron esos descuentos por tener derecho a un salario nuevo, pero sin pagárselo. Bueno, ¿sí? Aquí entra lo que siempre uno se pregunta, ¿y para qué los sindicatos? ¿Para qué el comité ejecutivo? ¿Para qué la estructura organizacional de un sindicato? Aquí es donde entra a operar ese tema. Primero, pues, en lo que tiene que ver con la convocatoria, la organización y el liderazgo del paro como tal. Segundo, pues ya cuando iniciamos el proceso de terminación del conflicto y obviamente toda la parte de transición hacia el regreso a las labores y asimismo, pues lo que tiene que ver, como lo decíamos, con las garantías sindicales para quienes participan en estos procesos. Así las cosas, hay que decir que Simatol hizo la convocatoria, Simatol lideró el proceso, el comité ejecutivo, tengo que reconocer aquí el trabajo de las compañeras y los compañeros que hacen parte de esta instancia organizativa del sindicato. Siempre estuvimos en todo el tema y ahora viene la parte que también es compleja, pero hace parte de todo del paro, ¿no? El paro no comienza cuando se convoca ni termina cuando se levanta. Hay situaciones que se tienen que manejar de manera previa y de manera posterior. En este caso, además del no pago puntual, Arcesio,
Yo creo que en el marco de lo que nos está informando Ersaín y todo lo que ocurrió en esta semana sindical a nivel nacional, también se hace mucho énfasis en ese tema. La dignidad, la dignificación de la profesión docente pasa por el hecho de que se garanticen las condiciones materiales y salariales para poder desempeñar sus funciones. Entonces, ¿qué ocurrió? Primero, no se pagó puntualmente. Y segundo, cuando liquidaron la nómina y realizaron el pago, cometieron una serie de errores que inclusive algunos se van a demorar algún tema todavía en ser superados. Pero fundamentalmente quiero apuntar aquí 3 tipos de errores, que es más o menos en lo que hemos categorizado esta situación y que, repito, entra el comité ejecutivo a generar el proceso de rectificación, de exigencia de rectificación, de aclaración y obviamente de que en el próximo mes de febrero, cuando haya que pagar este mes de febrero, no se generen los mismos inconvenientes. Número 1, un grupo que es un descuento que ni siquiera en la misma gobernación entendieron qué fue lo que pasó. No debió existir, que fue lo del famoso, la tercera parte que siempre nos descuentan a nosotros para enviársela al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al FOMAC. Ajá. Es un 30% que le descuentan a uno cuando uno tiene un mejoramiento salarial. O sea, cuando uno asciende o cuando uno es reubicado salarialmente. Cuando mejora, cuando yo me estaba ganando, cuando paso de la séptima a la octava, de la 13 a la 14, o cuando paso de la 2A a la 3A, o paso de la 2A a la 2B. Ahí hay un mejoramiento salarial y a ese mejoramiento le aplican el descuento de una tercera parte y se hace por una vez al año. Ese es un primer punto. Y el segundo punto es cuando, por ejemplo, yo cambio de cargo, paso de docente de aula a coordinador, o en mis ingresos aparecen unas horas extras nuevas, o yo comienzo se crea, por ejemplo, en el caso de los directivos docentes, cuando se crea una nueva jornada en la institución educativa, o por ejemplo el tema de jornada única, al directivo docente, al rector, le generan, o a la rectora le generan un descuento por ese aumento en su salario. Ninguna de estas cosas ocurrió en enero del 2022. Por lo tanto, es un error bastante fuerte, garrafal, que nosotros señalamos inmediatamente, conocimos. Eso pues nos generó una acción inmediata, de manera oportuna, digámoslo así, desde el comité ejecutivo se direccionó a la secretaría de la organización para que generaran un mecanismo de recolección de la información y de esa manera primero les dimos el correo institucional y luego creamos un formulario para recoger todos estos datos. Más de 1.500 maestros nos hicieron llegar esas novedades. Y nos comunicamos inmediatamente con la dirección administrativa, efectivamente reconocieron el error y pues nosotros les exigimos que lo corrigieran lo más pronto posible. Por eso fue, después de haber interlocutado con ellos, que el día el día jueves sacaron sendos comunicados informando sobre esas novedades y además le devolvieron la plata a los maestros, le reintegraron esa tercera parte, se la reintegraron. Este es el dato, Arcesio, 3.900 maestros les hicieron ese descuento ilegítimo, ese descuento antitécnico y ese descuento que no tiene ninguna presentación. Entendemos que a la fecha, inclusive el mismo jueves por la tarde y el viernes por la mañana, se desarrolló el pago, el reintegro y por lo tanto en ese punto, digamos que ya se superó. En la gran mayoría de los casos, más o menos un 95-96%, porque frente a ese punto no volvimos a tener llamadas. Pero hay otros 2 tipos de descuentos. Uno, que es gravísimo también, este es todavía peor que el anterior. Y eso pues le hemos hecho énfasis al secretario de Educación, a la directora administrativa, en el sentido de que hay maestros, por lo menos conocemos 20 casos de maestros que no les llegó un peso de salario. O sea, ellos ni siquiera fue un descuento, es que no les pagaron. Estamos verificando si fue un tema del banco o si fue un tema de la Secretaría de Educación. Creemos que el tema tiene que ver con la liquidación de la nómina. El día de ayer, aprovechando que teníamos una reunión para la mesa de prestaciones, se le manifestó, eso lo hicimos con los compañeros que asistieron a la reunión, se le manifestó a la directora administrativa que se debía solucionar ese tema de manera inmediata. Son profesores hasta del sector rural, Arcesio y compañeros,
y pues no tienen ni para lo personal ni para lo familiar, menos van a tener para resolver el tema de desplazamiento, y todos sabemos que la mayoría de los profes del sector rural o se quedan allá o si viajan todos los días, pues la inversión en transporte, combustible y demás es bastante importante y afecta el presupuesto, y si no hay, pues ni modo. Entonces ese es el segundo. Estamos esperando que ya el día, a más tardar el lunes y el martes, se le esté cancelando esto a los compañeros, pero eso sí, ahí nos tocaría tomar unas acciones, inclusive de tipo jurídico específicas, porque es que aquí podríamos estar hablando de retención de salarios, y eso no tiene ninguna justificación. No hay mínimo vital para estas familias. Y el tercer caso, que sí son los temas que nosotros creemos, pues son entre comillas normales en cualquier liquidación de nómina. Por ejemplo, gente que no le aparecen la legalización de incapacidades laborales temporales, gente que tuvo comisión remunerada, gente que hoy ya no está en el mismo banco, entonces le consignaron el dinero en otro banco, procesos que generalmente se van resolviendo en una semana posterior a la misma fecha del pago. Situación muy compleja, y a nosotros nos parece que aquí pues obviamente ya estamos haciendo las diligencias respectivas, asesorándonos por FECODE, asesorándonos por la CUT y obviamente por nuestros asesores jurídicos. Y la verdad es que es muy complejo, y esperamos pues obviamente que esto no se vuelva a repetir como se le planteó por parte del Comité Ejecutivo a la Secretaría de Educación del departamento. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Pues se hizo el pago, se acordó el levantamiento del mismo, y a pesar de estas dificultades hay que decir que el magisterio está laborando. De todas maneras, nosotros estamos pendientes, y cualquier novedad pues haremos la convocatoria que corresponda de acuerdo a la situación. Muchísimas gracias por este primer informe relacionado efectivamente con el paro de maestros en el departamento del Tolima. Le damos la bienvenida al Saín Tapiero, el directivo encargado obviamente de asuntos jurídicos y que estuvo muy juicioso en desarrollo del plenario de juntas directivas convocado por la FECODE. Va a referir temas fundamentales, especialmente el que tiene que ver con el trabajo en sí que se hizo en desarrollo de estos 3 días. Bienvenido, Ersaín. Un saludo fraterno y solidario para los compañeros de la mesa de trabajo, al compañero Carlos Andrés, compañero Arcesio, a Luis Hernán, al magisterio del departamento del Tolima, al magisterio ibaguereño, para toda la amable audiencia que siempre escucha Actualidad Educativa, porque saben que nosotros siempre le decimos la verdad. Desearles, compañeros y compañeras, que este año 2022 sea de mucho progreso, de mucha prosperidad, y que pues tengamos y cumplamos con los sueños que siempre hemos querido realizar, y especialmente que tengamos pero gran cantidad de salud. Sí, Arcesio, contarle que la Federación Colombiana de Trabajadores FECODE convocó para los días 8, 9 y 10 de febrero a Junta Nacional. Aquí pues vienen todas las filiales de todos los departamentos, es decir, todos los comités ejecutivos. Y no como un grupo malintencionado y sin escrúpulos afirmaba que SUTES y Matol se encontraba en turismo sindical. Durante estos 3 días se trató una temática muy importante para el magisterio y para la sociedad colombiana, que pues yo voy a dar a conocer así a grandes rasgos, pues el tiempo no nos permite hacer mayores detalles. El primer día se trató de la coyuntura política por unos especialistas, unos politólogos e investigadores, historiadores y ejecutivos de la Federación Colombiana de Trabajadores. Se trataron temas políticos, económicos, sociales y ambientales. Miremos que este tema ambiental es un tema que se viene tratando a nivel mundial, y Colombia pues está entrando también a ser partícipe de esta propuesta. Se hicieron de una manera clara, de una manera oportuna y actual, a nivel nacional y a nivel internacional, que se trató estos temas. También se escuchó la propuesta de los candidatos alternativos que aspiran a la Cámara y al Senado de la República. Miremos que son maestros y maestras que han dado
la lucha social y sindical, defendiendo siempre los derechos de los trabajadores, y pues que estos amigos siempre coinciden con nuestros principios, con nuestros ideales, con nuestros objetivos sindicales, y que nosotros necesitamos, compañeros, que estas personas estén allá en el Congreso de la República, pues para que nos puedan impulsar y defender nuestros proyectos sociales, culturales, políticos, educativos que nosotros presentamos, y pues que si no tenemos allá un doliente, pues no lo vamos a poder lograr. Entonces necesitamos que también haya inversión, que también aquí el agua potable, que los servicios, que todo se mejore. Entonces, por eso debemos de tener a estos amigos allá en el Senado y en la Cámara de Representantes. El día de 2 se trabajó en 3 comisiones. La primera comisión, que es política educativa. Aquí se trató una temática muy importante, como el sistema general de participaciones, donde hay que reformar, compañeros, los artículos 356, 357 de la Constitución Política Colombiana para la cuestión de inversión social. Miremos que esos artículos amarran este punto. Las relaciones técnicas, miremos que con la cuestión de la pandemia, con el COVID, pues la misma legislación establece que no deben de haber aglomeraciones, hacinamientos, y que se debe trabajar en grupos pequeños. La jornada única y la presencialidad, pues aquí se espera que el gobierno nacional pues nos dé las garantías, las condiciones, ya se comience a salir la cuestión del proyecto del PAE, del transporte escolar, que se monte una infraestructura, que se den los elementos de bioseguridad y que se practique ya la cuestión de la vacunación para todos y todas. En la cuestión de preescolar y la inclusión en el fortalecimiento, pues esperamos que este proyecto, compañeros, se dé a cabo, puesto que cuando hay un buen preescolar, la vida escolar es más fácil de llevar y tiene mejores propósitos. Pues bien, ahí está la primera parte de lo que vamos a resumir en relación a el trabajo de los comités ejecutivos de los sindicatos afiliados a la federación, que esta semana tuvieron un ejercicio total de todas las actividades en todos los temas que tienen que ver obviamente con el trabajo del maestro y de los ejecutivos de los sindicatos. Vamos al momento jurídico. En Actualidad Educativa lo hace con mucho gusto nuestro invitado, que es el abogado Germán Huartos, quien trae un tema muy especial y que tiene que ver con la licencia de calamidad doméstica remunerada, ¿no? Entonces, él nos va a explicar. Bienvenido, doctor Germán Huartos, Actualidad Educativa. Cordial saludo para los docentes del departamento del Tolima y del municipio de Ibagué, y por supuesto a la mesa de trabajo de parte del departamento jurídico de la organización sindical. Trataremos hoy un tema que en nuestra consulta ha sido reiterada por parte de nuestros afiliados en relación con la posibilidad que se tiene o no de acceder a una licencia remunerada cuando, por ejemplo, se tienen hijos con graves patologías, o se requiere de la presencia permanente del padre o de la madre, o también cuando se tiene padres o madres con enfermedades calamitosas que requieren del cuidado de sus hijos. Pues bien, nuestra legislación prevé que los docentes oficiales tienen derecho a solicitar permisos hasta 3 días que incluyen la calamidad doméstica. Derecho consagrado en los artículos 55 del decreto 2277 de 1979 y del artículo 57 del decreto 1278 del 2002. A su turno, ambos estatutos disponen el derecho a solicitar licencias no remuneradas aplicables a tiempos superiores a los 3 días y hasta 90 días. La licencia por grave calamidad doméstica no se encuentra explícitamente establecida en ninguno de los 2 estatutos docentes, como tampoco los docentes oficiales tienen una relación contractual con el Estado que se someta a los preceptos del Código Sustantivo de Trabajo que creó este permiso en el numeral 6 del artículo 57 de dicha codificación, lo que en principio significaría que para poder exigir al ente territorial
la concesión de una licencia por calamidad doméstica remunerada por un término superior a 3 días, debería esperarse a la creación de una norma expresa que haga parte del régimen especial docente. Tal situación ya había ocurrido con anterioridad, por ejemplo, con la ley de luto, que fue creada por la ley 1280 del año 2009, que modificó precisamente el Código Sustantivo de Trabajo, pero que para los funcionarios públicos se creó 4 años después a través de la ley 1635 del año 2013. No obstante lo anterior, un antecedente de suma importancia para el reconocimiento de la licencia remunerada por grave calamidad doméstica para funcionarios públicos por más de 3 días constituye la sentencia T-113 del año 2015, proferida por la Corte Constitucional, que reconoció a una funcionaria judicial, funcionarios estos que tienen un régimen de permisos y de licencias similares a los de los educadores públicos, el permiso remunerado para la atención de su menor hijo por un término que el médico tratante consideró prudente, ya que la Corte se pronunció que al limitar el permiso remunerado exclusivamente a los 3 días a que tiene derecho los funcionarios públicos era violatorio de los derechos fundamentales del menor en cuestión. Téngase en cuenta igualmente que la licencia por grave calamidad doméstica aplica exclusivamente para las situaciones de fuerza mayor que obligan al funcionario a ausentarse de su lugar de trabajo, que pongan en peligro derechos fundamentales propios o de su núcleo familiar o afectan gradualmente su estabilidad emocional. Como es, por ejemplo, la grave enfermedad de un familiar que haga parte de su núcleo esencial, la desaparición o el secuestro del mismo y, por ejemplo, la importante afectación de la vivienda en los casos de fuerza mayor o caso fortuito. El alcance temporal de la licencia por grave calamidad doméstica no está determinado en días, sino en el tiempo necesario para superar la situación calamitosa. Y en este punto, la Corte Constitucional advirtió que la duración de la licencia debe responder a principios de proporcionalidad, que implica sopesar las circunstancias y particularidades de la situación concreta. De un lado debe valorarse la gravedad de la calamidad doméstica en sí misma considerada, la posibilidad de conjurarla en determinado plazo, dependiendo del caso, y la presencia o ausencia de otros familiares o amigos que contribuyan a superarla. Así entonces, los docentes que se encuentren en estas circunstancias, se les recomienda en primer término realizar su solicitud ante el ente territorial de reconocimiento de la licencia remunerada por calamidad doméstica, citando el contenido de la sentencia T-113 del 2015 a la que hemos hecho alusión, esperar la respuesta que debe darse dentro de los 15 días hábiles siguientes, términos que hoy se encuentran ampliados a 30 días por cuenta de la emergencia sanitaria, respuesta que de seguro va a ser negativa y ante esta respuesta negativa poder ejercer una acción de tutela que con el apoyo del departamento jurídico estamos dispuestos a orientar. Finalmente, recordamos a nuestros afiliados que desde el pasado 17 de enero del 2022 el Departamento Jurídico retornó a sus labores en materia presencial en las instalaciones de la organización sindical de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 a.m. y de 2 p.m. a 6 p.m. en los horarios establecidos para cada uno de los asesores jurídicos. Feliz y bendecido fin de semana. Gracias al abogado Germán Huertos. Aclaro este tema, cualquier consulta, ahí he entregado obviamente los horarios en que siempre está dispuesto el departamento jurídico del sindicato para atenderlos a todos ustedes. Bueno, vamos a darle la bienvenida al presidente de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, William Velandia, que hace una reflexión a propósito de esta convocatoria que se ha hecho esta semana y obviamente invita a lo que es el momento más importante, es saber elegir a quienes aspiran a ser senadores y en general congresistas de Colombia. William Velandia, presidente de FECODE. Un saludo a todo el magisterio del Tolima, a su junta directiva. Estamos acá justo en un plenario de juntas directivas de nuestros sindicatos filiales de cara a analizar el momento político que vive el país,
de cara a las responsabilidades que tenemos como sujetos, como ciudadanos con derechos políticos, también los maestros y maestras del país, y por supuesto, en esa socialización de las tareas que son propias del accionar de los maestros en defensa de la vida, en defensa de la dignificación del ejercicio docente, en defensa de la financiación, que hay que trabajarla con los padres y madres de familia. Hoy, de cara y en el respaldo pleno a nuestro CIMATOL, y hablo de nuestro CIMATOL porque hace parte de nuestra federación, con esa contundencia ejemplar que han tenido históricamente en la lucha por los derechos de los maestros, para exigirle al gobierno que se cumpla, como en derecho corresponde, el pago de nuestros maestros y maestras, porque hemos cumplido a cabalidad las tareas en el aula. Estamos en presencialidad, incluso en sedes que todavía no tienen condiciones, y seguimos exigiendo al gobierno que se tienen que materializar las condiciones. Y estamos coayudando para que se haga efectivo ese proceso que, como lo anunciamos desde el año pasado, no puede repetirse. Aquí no es posible que el ministerio no tenga planes alternativos para situaciones técnicas como la que están presentando en la mora del pago de nuestros maestros y maestras. Cumplimos, seguiremos cumpliendo, pero exigimos del gobierno seriedad, respeto y cumplimiento. Y por eso, de la mano de todas y todos, vamos a articular con ustedes, compañeros y compañeros, la tarea por un país distinto, por la defensa de la educación pública, por la defensa de la vida y, por supuesto, por la materialización del Estado social, democrático y de derecho, como siempre lo hemos defendido los maestros y maestras de Colombia. Pues ahí está nuestro invitado, William Velandia, él es presidente de la Federación Colombiana, que más adelante también va a referir dos temas importantes aquí en la actualidad educativa. Retomamos el diálogo con nuestro presidente, William Polo Arango, a propósito de esta convocatoria que ha hecho la FECO, de este plenario, ¿qué resumimos? ¿Qué queda como, obviamente, orientación para el magisterio del Tolima? Bueno, lo primero es que debemos tener claro que hay que analizar, entender y actuar en concordancia frente a la coyuntura política que estamos viviendo. Vienen unas elecciones de Congreso de la República para Cámara de Representantes y para Senado de la República. Y luego vienen unas elecciones para Presidencia de la República. ¿Por qué esto afecta al magisterio? Porque una ley, un decreto ley, una norma de trascendencia nacional tiene que pasar por el Congreso de la República. La reforma del Sistema General de Participaciones, que si aumentamos los recursos para educación es como realmente se resuelven los problemas para poder ascender, para poder reubicarse salarialmente, para poder tener transporte escolar, para poder tener alimentación escolar, para poder garantizar dignidad en la profesión del maestro y de la maestra, necesariamente tiene que haber recursos. Y esa reforma constitucional pasa por el Congreso de la República. No son los votos de las asambleas de FECODE, ni los de las asambleas de CIMATOL, ni de la Junta de Acción Comunal las que definen estas normas. Son los votos del Congreso. Y por eso necesitamos que allá llegue gente que entienda que es importante defender la educación pública. Por eso es que hacemos el llamado para que en esta oportunidad se tenga un análisis crítico de los candidatos por los cuales usted, profe, va a votar. Ese es un primer llamado y en eso tenemos que decirlo. Pero segundo, tener una buena representación en el Congreso y tener un presidente alternativo tampoco es la solución plena. Y necesariamente, porque así han sido las cosas históricamente, tenemos que seguir en la movilización. Eso también lo tenemos claro desde la Federación y fue una de las conclusiones de esta semana, Arcesio. Si logramos avanzar en representatividad dentro del Congreso de la República y dentro del Ejecutivo del país, no se garantiza plenamente que las reformas que necesita la Constitución y que las leyes que necesita este país se den de la manera como todos pensamos y soñamos. Entonces, es simplemente tomar la coyuntura político-electoral como un momento más importante, eso sí, tal vez definitivo, pero no el último, ni que eso nos debe hacer sentir, desear que abandonemos la movilización. Nosotros vamos a seguir en ese proceso porque definitivamente las grandes conquistas del magisterio y de los trabajadores han sido en la lucha y la movilización. Es un llamado para todas las compañeras y todos los compañeros. Estamos cerquita, es el 13 de marzo.
Y ahí tenemos que asumir posturas críticas y que nos permitan avanzar. Yo quiero simplemente terminar con un tema porque es que a veces nos confundimos. Nosotros planteamos desarrollo económico, no crecimiento económico, porque el crecimiento económico no garantiza que haya distribución de la riqueza. Como se ve en el día de hoy, hablan de que ha crecido la economía 3, 4, 5 puntos porcentuales anualmente, pero la pobreza sigue aumentando. ¿Qué significa eso? Que ese famoso crecimiento va a parar en los bolsillos de 3 o 4 familias de cada país. Y la gran mayoría de los colombianos en este caso, seguimos ganándonos 2 salarios mínimos, un salario mínimo o alguna entrada que no satisface realmente nuestras necesidades básicas. Ese es un llamado que hacemos. Tenemos que apuntarle al desarrollo económico y no al crecimiento económico como nos venden normalmente la idea a través de los medios de comunicación y de las cifras que nos muestra el DANE y todo este tipo de instituciones del establecimiento. Compañeros, continuar en este programa han sido muy interesantes, creemos nosotros, lo que se ha preparado por parte de la Secretaría de Prensa y reiteramos el llamado para que continuemos conectados con actualidad educativa, con Café y Tertulia y con las distintas publicaciones que hacen en la página y en el Facebook Live, en el Facebook de SUTED Cimatol. Muchísimas gracias, presidente. Al final del programa les voy a explicar para los maestros que consultan por qué en 4 municipios del Tolima les van a entregar 4 tarjetones. Les voy a explicar por qué ocurre que se va, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, se van a elegir senadores por la circunscripción especial para La Paz. Entonces ya les voy a explicar en un momento qué pasa con esos maestros que de pronto viven en el sector rural y que tienen inscritas en el sector rural su cédula para votar. No pueden hacerlo si viven en un municipio y se va a volver para la vereda a votar. No, ya les explico con mucho gusto. Vamos a invitar a esta hora de la mañana aquí en la Actualidad Educativa, agradeciendo a nuestro presidente William Polo por entregar estas 2 orientaciones fundamentales, trascendentales para la vida política y para el futuro, obviamente, del magisterio y de la comunidad educativa en Colombia. Invitamos con mucho gusto a esta hora al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT a nivel nacional, Francisco Maltes. Bienvenido. Ajá. El año 2021 ha sido un año muy exitoso en la lucha social en Colombia. El estallido social logró tumbar una reforma tributaria, un ministro hijo del establecimiento, logramos hundir el proyecto de ley 010, tumbar a la canciller, hundir el proyecto de ley 010 que liquidaba la salud pública. Ha sido un año muy importante en las luchas sociales en Colombia, pero la lucha social de por sí no resuelve los graves problemas que enfrenta la nación. Por eso creemos que es importante pasar a un nivel superior de lucha como es la lucha política. Y en ese sentido, desde la CUT queremos invitar a todos los hombres y mujeres del Tolima el 13 de marzo a apoyar las listas del Pacto Histórico de la Coalición de la Esperanza, que son las 2 únicas fuerzas políticas que han apoyado el estallido social desde el pasado 28 de abril, al igual que todas sus propuestas como la presentación de los 10 proyectos de ley. Esta lucha política se debe, por supuesto, articular con la lucha social y en esta coyuntura en particular contra la carestía. Hoy la inflación se encuentra desbordada por la actitud del gobierno que es quien promueve la inflación, es quien promueve el crecimiento de los precios por varias razones. Entre ellas podemos decir que la Superintendencia Financiera, que es una entidad que depende de la Presidencia de la República, ha aumentado la tasa de interés de los préstamos de segunda instancia al 28%, que son los préstamos que pagamos regularmente por consumos, entre otras cosas. La misma superintendencia aumenta los precios del SOAT en el 12.7%. Segundo, los precios de los servicios públicos han crecido el doble de la inflación y resulta que los representantes del gobierno nacional tienen asiento en estas juntas reguladoras de precios y los autorizan.
Entonces tampoco hay una acción para frenar la inflación por parte de los voceros del gobierno en estas juntas. Tercero, el precio de la gasolina que lo determina el gobierno ha subido cerca del 11%. Cuarto, la devaluación, que este año parece que el dólar se va a acercar a los 4.100. El gobierno no hace ninguna acción para frenar la devaluación y esta impacta directamente el consumo de los hogares, toda vez que una tercera parte de la canasta de alimentos se importa, 14 millones de toneladas al año. Por eso creemos que, siendo responsable el gobierno de la inflación, debemos responder con una fuerte movilización. El próximo 3 de marzo ha convocado el Comité Nacional de Paro. Y por supuesto que rechazamos toda la campaña que desde el gobierno se viene estimulando contra el movimiento sindical, contra FECODE, contra el magisterio, como una forma de desestimular la lucha política y la lucha gremial y poner en peligro la vida de los dirigentes sindicales y sociales. Desde la CUT Colombia apoyamos sin vacilación la movilización de los compañeros y compañeras de Cimatol por la demora en el pago de su salario en el mes de enero. Cuentan con nuestro apoyo incondicional, hombres y mujeres de Cimatol. Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, próximo 3 de marzo, primer gran paro nacional, pues ya lo ha explicado él muy concretamente sobre los temas, obviamente, que obligan a esta convocatoria paro nacional por parte de las centrales obreras en Colombia. Bien, vamos a escuchar a Erzaín Tapiero cómo se manejó ese tema de las mesas de trabajo en desarrollo de este plenario de la FECODE, y este tiene que ver con un tema muy sensible y es el tema de la salud. Erzaín Tapiero. Sí, Arcesio, voy a continuar explicando lo que se hizo en estos días. Entonces, en la comisión número 2, Salud y Prestaciones Sociales, es de recordar, compañeras y compañeros, que se prorrogó el contrato de salud hasta el 31 de octubre del 2022. Aquí tanto FECODE como las filiales pues no estuvimos de acuerdo, pero el gobierno lo hizo de una manera unilateral. También miremos, compañeros, que los acuerdos que celebró FECODE y el Ministerio de Educación, pues hay unas situaciones bien puntuales. El acuerdo número 12, garantías de la prestación del servicio de salud. Aquí se plantea que se debe crear la figura del defensor del usuario, que tenga autonomía y que resuelva los PQRs. Y también pues que cumpla con unas funciones ya establecidas en el acuerdo 09 de 2016 y de 2018. FECODE plantea que este defensor del usuario pues debe ser un maestro, que conozca las necesidades, las problemáticas, que conozca los contratos, que conozca cada una de las regiones. El gobierno, por lo contrario, pues establece es que este defensor debe salir de una terna, bien sea de carácter natural o de carácter privado. Es importante también aquí mencionar, compañeros, que hay más de 20.000 compañeros que no están afiliados al FUMAT, y estos compañeros pues van a tener problemas cuando pues ustedes lleguen a su cuestión pensional o vayan a reclamar las cesantías. El acuerdo número 13 también nos habla de la eficiencia y la eficacia del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y pues aquí lo que establece es que las cesantías se deben cancelar, se deben pagar, como lo establece la Ley 91 de 1989. El Consejo de Estado, pues hace unos meses, pues dio una viabilidad para que las cesantías se reclamaran cada vez que usted quisiera. Pero miremos que el gobierno nacional apeló a esa decisión y pues aduce que de pronto se va a crear es un impacto fiscal. Entonces viene la pregunta, ¿dónde están los recursos que nos descuentan a nosotros mensualmente? Entonces, aquí quedamos con la barrera de que seguimos todavía con los 3 años para reclamar nuestras cesantías. FECODE también hace una serie de propuestas que también son muy importantes que ustedes las conozcan, compañeros, para que den cuenta qué es lo que está haciendo.
Primero, que el COVID sea una enfermedad de carácter profesional. 2. Que se tenga en cuenta el magisterio en la canasta COVID-19. 3. Que el FOME se aplique también al sector educativo. 4. Un maestro defensor del usuario en salud en cada una de las regiones. 5. Un nuevo cálculo autorial, compañero. Miremos que aquí hay una serie de deudas que el gobierno pues las tiene ahí engavetadas, entonces por eso se pide ese cálculo. 6. Que el tiempo de contratación y beneficios sea igual para todos los contratos. 7. 4 estructuradores que confronten las propuestas que hace el FOMAT. Esos 4 estructuradores ya los tiene FECODE y ya se está haciendo un trabajo. 8. Los pliegos de peticiones para el nuevo contrato pues deben de ya estar listos para finales del mes de abril. 9. Ampliar el número de regiones de salud y no bajar a 4 como lo propone el gobierno nacional. Y 10. Revisar muy bien las redes de salud. Miremos que estas redes que nos están en este contrato pues prácticamente no han servido para nada. Gracias, le decimos a Alexander Tapia por este tema que tiene que ver obviamente con la salud. Más adelante él nos va a resumir cómo está el tema del COVID en el magisterio del Tolima. Tenemos muchas víctimas en Colombia a propósito de este virus que pues mucha gente no lo toma en serio. Estamos en actualidad educativa y nos llegó este video. Para que sepan ustedes, yo se lo envié a muchos colegas, obviamente el directorio que tenemos acá, de la profe Liliana Camargo, del sector rural. Miren los graves problemas que tienen no solamente los niños, sino los propios maestros. Veamos, los invitamos a que escuchen este mensaje. Buenas, hoy es 7 de febrero del 2022. Mi nombre es Viviana Camargo. Soy docente de la institución La Rizalda, sede de Los Lirios. Pertenezco al concurso especial postconflicto. Mi nombramiento ha sido desde el 2 de marzo del año pasado, del 2021. El motivo por el cual hago este video es para denunciar el estado de la institución. Primero que todo, por lo menos en mi caso, yo llego hasta San Antonio para que se me facilite la subida hasta acá. Esto es una vereda de chaparral. Entonces, de San Antonio hasta acá me trae un mototaxi, más o menos dura 1 hora, pero hasta la parte baja de la montaña, hasta lo plano. De ahí, más o menos entre 4 y 5 horas para poder llegar a la institución. Entonces, como se aprecia, no hay absolutamente nada. Entonces, por cuestiones de distancia, tengo que vivir aquí en la escuela. El motivo o el problema principal acá de la escuela es que no hay agua. Desde mi nombramiento el año pasado, no he tenido agua, si acaso por lo menos en un mes, un día agua y de resto ninguno. Y en ese momento, después de las vacaciones, no he tenido agua. Entonces, como se observa, aquí es la cocina. No se puede cocinar acá, pues obviamente por el problema del agua. El único agua con que cuenta la institución es este tanque que está lleno de agua lluvia de antes de las vacaciones. Y por la demora y todas las circunstancias, pues eso está lleno de animales, lo cual también expone que tanto los niños como yo podemos adquirir alguna enfermedad. Estos son los baños. El baño no funciona para bajar la cisterna. Entonces esto es por la humedad. No hay lavamanos. Y acá por lo menos para bañarme me tocas con un balde de agua. En ese momento pues me estoy bañando todos los días con esa agua cochina, pero cuando no tengo, a veces puedo durar la semana sin poderme bañar. Aquí está la alberca, no tiene funcionamiento por el agua. La escuela también está muy descuidada. Otra cosa es que tampoco se pueden colocar bombillos porque vienen y se los roban. Entonces acá le estamos dando la vuelta a la institución. Como se observa, todo esto es solo.
Bueno, ahí veían ustedes y escuchaban parte del testimonio de la profesora Liliana Camargo sobre las condiciones en el sector rural. Vamos nuevamente con nuestro compañero Erzaín Tapiero Moreno a propósito de el informe COVID. ¿Cómo fue, cómo se resumió sobre esta situación que vivimos todos los colombianos? Erzaín Tapiero. Sí, Arcesio, también contarle unos datos a diciembre de 2021. Primero, aislamiento, 1.800 maestros. Segundo, maestros fallecidos, 534. Recuperados, 34.889. 4. Maestros con comorbilidades, 93.714. 5. Contagiados por COVID-19, 79.775. El esquema de vacunación, una dosis está en el 85%, 2 dosis el 75% y refuerzos el 3%. Maestros que se han retirado a diciembre del 2021, 15.909. Maestros en propiedad, 257.519, acá no están los compañeros provisionales, y muchas consultas por salud mental. Ya para entrar a la parte final de las comisiones, la comisión tercera, que se llamaba la dignificación de la profesión docente, pues aquí se trataron también unos temas, como fue el estatuto único de la profesión docente, el curso de los 8.000 maestros, ascensos y reubicaciones, manual del usuario y formación docente. También se retomó ese mismo día jueves y se dio inicio a la reunión que estaba pendiente del día 1 de diciembre del 2021. Esa reunión pues se interrumpió para hacer la toma del Ministerio de Educación Nacional, lo cual dio como fruto la expedición de los decretos del aumento del 19% para la bonificación de servicios prestados, la proporcionalidad de la prima vacacional y el curso para los 8.000 maestros. Aquí a este evento pues asistieron 85 directivos de 90. Se presentó, se socializó y se aprobó por unanimidad el plan de acción de FECODE. Aquí cada presidente de cada directiva pues presentó un informe en cuanto a situaciones de presencialidad, de salud, de traslado masivo, de desplazamientos, y también se tomó la decisión que para el día 17 de febrero se va a tener una mesa de alto nivel para tratar los temas y la problemática que existe en los departamentos de Arauca, Cauca y Santander. Se aclara también que el gobierno nacional pues dio unos recursos de 700.000 millones de pesos para 43.000 sedes y no lo que ellos estaban proponiendo y diciendo por los medios de comunicación que habían hecho una inversión de 2 billones de pesos. Y ya para finalizar, compañeras y compañeros, pues esta semana pues se tuvo la cuestión del paro regional en el departamento del Tolima por la cuestión de Operación Cobro. Entonces, felicitar a todos estos compañeros pues que se dieron como decimos nosotros, se dieron la pela por defender los derechos que nosotros tenemos, compañeros. Saben que la puntualidad en los salarios es algo muy importante para nosotros y pues que eso ya viene establecido por ley y por acuerdos. Pues muchísimas gracias. Completo el informe de lo que ha sucedido esta semana en el plenario de juntas directivas de la Federación Colombiana de Educadores. Escuchemos este mensaje también muy importante del presidente de la FECODE, William Velandia. Los 40 años del movimiento pedagógico, fundamental en la estructura, en el desarrollo y en el quehacer de la política educativa. Y por supuesto la gran conclusión de un evento que satisfizo a todas nuestras juntas directivas, la decisión de participar políticamente, como sujetos políticos, como constructores de un Estado social de derecho, como dinamizadores de la democracia, desde esa escuela en donde hablamos de gobierno escolar y que sembramos desde nuestra niñez un proceso para cualificar
de manera decente, de manera digna, de manera honesta, un proceso que garantice el respeto por la opinión distinta y que permita materializar, como se definió en la Constitución del 91, ese Estado social, ese Estado democrático, ese Estado en paz, ese Estado en el que reconoce al sujeto como de derechos y que tiene que ser una obligación del Estado la garantía plena de estos derechos fundamentales, a la vida fundamentalmente. Los profesores siguen esperando la tabla de salarios. ¿Qué podemos adelantar sobre ese tema? En el tema de salarios está avanzado ya por parte del Gobierno Nacional la expedición de estos actos administrativos que no tienen mucha discusión, porque está claro que es 1.64 que se definió en la mesa de negociación para el año 22, adicional al 5.62 que es el IPC y que está establecido, hace parte de ese proceso, y a esa suma, en un decreto particular, tiene que adicionarse el 2.5 de nivelación salarial para los maestros y maestras del país, de cara pues a que son derechos ganados en la mesa de negociación y que con la movilización de los maestros y la exigencia en la que nos hemos visto rodeados, incluso de nuestra misma Junta Nacional, que en el mes de diciembre hizo presencia en el Ministerio para que se materializaran los actos administrativos, pues son elementos que muestran que la Federación, el Magisterio del Comercio está firme, está vivo y que pues la movilización y la lucha hacen parte de esa dinámica para que se materialicen los acuerdos que se ganaron en la mesa en el justo derecho, el marco constitucional que le compete en este caso a los maestros y maestras de Colombia. ¿Qué mensaje se le envía al gobierno nacional? Porque la Junta Nacional aprueba un paro de 24 horas. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué les quieren decir al gobierno? Pues que lo hemos anunciado. Primero vamos a defender el fondo y el tema de salud como el modelo de salud que hemos siempre tenido los maestros y maestras y sus familias, hoy articulado con la seguridad y salud del trabajo. No ha habido voluntad política ni por parte del Ministerio de Educación como fideicomitente, ni por parte de la fiduciaria como responsable del contrato para que estos prestadores cumplan a cabalidad lo que se firmó en el contrato. Bueno, ahí estaba el presidente de FECODE, William Velandia. Recuerden que ustedes tienen una cita muy importante todos los días, martes, en Café y Tertulia, 5 de la tarde, por nuestra página www.cimatol.org.com. Los esperamos. Allí también vamos a tener la posibilidad de conocer el pensamiento de los candidatos, de los maestros al Congreso de la República, es muy importante. Y les van a explicar exactamente qué va a pasar, por ejemplo, con esas regiones donde hay circunscripción especial para la paz. Entonces, a usted ya no le van a entregar 3 tarjetones, sino 4 en la zona rural. Los esperamos 5 de la tarde en Café y Tertulia. Y ahora que pasen todos un feliz fin de semana. Compañeros maestros, aquí termina Actualidad Educativa, bajo la dirección general del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Tolima, SUTED-CIMATOL. Coordinación General, John Henry Ávila Vanegas. Secretario de Prensa, Comunicaciones y TICS. Asesor periodístico, José Arcesio Rodríguez Doncel. Edición, Luis Hernán Lozano.